ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola gente hermosa, en representación del Ministerio Entre Mujeres les saludo con mucho amor, esperando que se encuentren muy bien y con el anhelo en el corazón de que esto pronto pasará y volveremos a tener nuestras ansiadas reuniones. Entre Mujeres es un ministerio que forma parte del Centro Victoria. Estamos orando por usted y generando nuevos proyectos, nuevas ideas para que nuestras reuniones sean cada vez más provechosas. Los esperamos pronto. Que Dios bendiga cada uno de sus hogares. Ahora nos disponemos a escuchar unas hermosas canciones y a recibir la palabra poderosa de Dios. Un saludo fraternal de parte del Ministerio Entre Mujeres. Yo estoy cubierta con el manto de justicia que Cristo me dio. Cristo me dio. Y estoy cubierta con la sangre del Cordero y Él vive en mí. Él vive en mí. Oh, qué gozo da saber que el Padre me amó tanto que a su Hijo me dio, a Cristo. Cuando Él me mira, no mira lo que antes fui, más mira a Cristo. Con el manto de justicia que Cristo me dio. Cristo me dio. Y estoy cubierta con la sangre del Cordero y Él vive en mí. Él vive en mí. Oh, qué gozo da saber que el Padre me amó tanto que a su Hijo me dio, a Cristo. Cuando Él me mira, no mira lo que antes fui, más mira a Cristo. Mira lo que antes fui, más mira a Cristo. Oh, qué gozo da saber que el Padre me amó tanto que a su Hijo me dio, a Cristo. Cuando Él me mira, no mira lo que antes fui, más mira a Cristo.
porque de él y por él, para él son todas las cosas, porque de él y por él, para él son todas las cosas. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria.
la gloria por siempre. Amén. Buenas tardes, bienvenidos a mi casa. Soy Ronald Mora Campos. Bendiciones. Agradecerles por las oraciones, por todos los mensajes que nos han enviado nuestros queridos y amados hermanos, a todas las personas hermosas que se han preocupado por mi familia y por mi persona. Como todos saben, hace un mes aproximadamente tuve un accidente. Producto de ese accidente hay una parálisis con la cual hemos venido trabajando físicamente y espiritualmente. Quiero darle la honra y la gloria a Dios por todo lo que ha sucedido, por los resultados que tenemos hasta ahora, que es gracias al poder de Dios. Dios nos los bendiga a todos. Simplemente digo y voy a decir que la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Y un milagro poderoso Dios ha hecho en mi vida. Y de gracias. Que la honra y la gloria siempre sean para Dios, en todo momento y en todo tiempo. Que Dios me los bendiga. Humillarse es una actividad, es algo que en realidad los seres humanos no nos gusta. No estamos programados, no tenemos en nuestros genes, no tenemos en nuestra carga genética una programación para ser humildes, sino que todo lo contrario. Nuestra naturaleza caída pues nos hace normalmente ser personas pretenciosas, personas que no toleramos las ofensas, que no toleramos los agravios, que competimos unos con otros para ver cómo subimos en la escala social y a veces pisoteando a los que van quedando atrás. Entonces hablar de humillación en este contexto es un poquito difícil. Hablarnos de humillación a nosotros, a los humanos, es algo que por instinto casi rechazamos, porque tenemos la palabra humildad asociada con una serie de características negativas, feas. Decimos que las personas son humildes cuando son pobres, decimos que son humildes cuando se dejan pisotear por todo el mundo, decimos que son humildes cuando andan mal vestidos o con su higiene personal descuidada, decimos que la gente es humilde simplemente, y la marcamos con ese adjetivo, la marcamos con una serie de conceptos negativos. Entonces cuando la Biblia nos habla a nosotros de acercarnos a Dios y humillarnos, inmediatamente sentimos un rechazo. Es que, repito, es casi instintivo, porque no estamos programados para humillarnos, no nos gusta, lo asociamos con cosas feas, con cosas dolorosas, con cosas vergonzosas, con situaciones negativas, y entonces preferimos huir de todas aquellas cosas, circunstancias y personas que puedan hacernos sentir humillados. Pero cuando uno se acerca a la Biblia, descubre que una y otra vez, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos dicen a nosotros que Dios demanda, espera que sus hijos, sus hijas, su pueblo, nos humillemos delante de Él. Y el texto clásico del que se habla siempre
en esta situación es pues el texto de Crónicas, de que si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, yo voy a oír desde los cielos y yo voy a sanar su tierra. Ya el tema de sanidad para la tierra ya es un poquito complicado. A veces repetimos los versículos y no nos detenemos a meditar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, así como las personas podemos enfermar, la tierra puede enfermar, de hecho está enferma. Y Dios, que ofrece sanidad para las personas, también ofrece sanidad para la tierra. Pero hay un requisito, dice, si se humilla mi pueblo. A veces se nos olvida que vivimos en una tierra, un planeta maravilloso, exuberante, donde hay recursos para que todos los seres humanos vivamos bien y en abundancia, que hay suficiente oro, diamantes, petróleo, madera, alimento, peces en el mar, recursos en la tierra, para que cada ser humano pueda vivir dignamente, sin hambre, con todas sus necesidades satisfechas. Y como vivimos en un planeta así, se nos olvidan básicamente dos cosas. Una, esta tierra, este planeta está bajo maldición. Imaginen cómo habría sido la tierra antes de la caída del ser humano. Cómo habría sido la tierra antes del pecado. Si ahora es maravilloso este planeta. Si a pesar de que nos hemos empeñado en contaminarlo y en envenenarlo y en destruirlo, sigue siendo un mundo espectacular. ¿Cómo habría sido el planeta antes de que el hombre se distanciara de Dios con su pecado? Antes de que el hombre quebrantara el único mandamiento que el Señor le había dado. Y parte del juicio que viene por ese quebrantamiento, Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces esa es la primera cosa que debemos de entender. Vivimos en un planeta bajo maldición. Vivimos en un planeta que a pesar de lo rico que es, todavía ni siquiera podemos soñar cuál es el potencial que tiene si Dios lo sana, si Dios lo limpia. Y en este contexto de Crónicas que estamos hablando, pues el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy difícil de vida o muerte, y Dios dice, bueno, aquí la receta es que ustedes se humillen, que me busquen, que se acerquen a mí, y entonces yo voy a sanar su tierra. Vemos que la humillación entonces no es algo que nos agrade especialmente, pero es algo que Dios pide, número uno. Y número dos, vemos que tiene consecuencias positivas, consecuencias benéficas, que trae una bendición sobre una ciudad, sobre una región, sobre un país entero, sobre una iglesia. Entonces, lo que hay que hacer, yo pienso en este caso, es definir en qué consiste esa humillación. ¿Por qué un Dios tan bueno, tan amoroso, tan poderoso, se interesa en que nos humillemos? ¿Y qué es esa humillación? En el Antiguo Testamento había muchas formas externas de expresar esa humillación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, mesarse los cabellos, arrancarse el pelo, era una forma de humillarse. Romperse las vestiduras, sentarse sobre arena, entrar en unos ayunos terribles, no bañarse durante un poco de tiempo, no ponerse aceite en el cabello, no arreglarse físicamente, eran formas externas de manifestar la humillación interna, de manifestar el arrepentimiento, el dolor, el deseo de acercarse al Señor. Pero eso era en el antiguo pacto. Pero nosotros que vivimos en el nuevo pacto, que después de la muerte redentora de Jesús y de su resurrección, entramos a una dimensión espiritual nueva, a un pacto completamente diferente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de humillarnos delante del Señor? Tenemos que rompernos la ropa, tenemos que arrancarnos la corbata, tirar el saco, o tendremos que mandar a traer ceniza a algún lugar y sentarnos ahí en el templo, un poco de ceniza. ¿O será que tenemos que entrar en un ayuno prolongadísimo hasta que casi que nos dé gastritis o úlcera? ¿Será eso lo que Dios pide cuando dice que nos humillemos? ¿O será otro tipo de cosas? Yo quisiera llevarlos no a los textos que normalmente se manejan con respecto a este tema, sino a un libro, vamos a empezar por ahí, un libro de un profeta que vivió hace 2580 años por ahí, que se llama Miqueas. No es un profeta muy popular, no es muy conocido, no es uno de los que más citan los predicadores, pero tiene muchas cosas importantísimas que decirnos. Y este hombre era un hombre que pensaba su fe, que reflexionaba. Él no era simplemente uno que repetía textos bíblicos o decía lo que cualquier predicador dijera, sino que él pensaba, meditaba, cuestionaba, y eso es bueno, créame que es bueno. En el capítulo 6 de su libro,
Y el versículo 6, para que no se nos olvide, muy fácil de recordar, Miqueas 6, versículo 6, él se está cuestionando, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Ahora, ya había en aquella época, todo el judaísmo tenía su religión, sus sacerdotes, sus sacrificios, sus ofrendas, todo. Pero Miqueas sentía en su corazón, en su espíritu, que algo hacía falta, que todos aquellos ritos, que todas aquellas ceremonias, que todo aquel incienso que se quemaba, que todos aquellos animalitos que se sacrificaban, no eran la forma correcta, no llenaban el vacío espiritual que él sentía, no lo ayudaban a cruzar ese puente, esa distancia que él sentía que lo separaba del Señor. Entonces él empieza a preguntarse y a preguntarle a Dios, es decir, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me presentaré delante del Señor? De este Dios extraordinario, de este Dios que sobrepasa todo entendimiento y toda comprensión. Dice, sigue preguntándose, ¿me presentaré ante Él con holocaustos? Con becerros ¿me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? Imagínense. Está cuestionando su propia religión, porque sí se sacrificaban holocaustos en esa época, sí se sacrificaban becerros, sí se sacrificaban carneros, sí se derramaba aceite en las libaciones sobre el altar y sobre los sacrificios. Pero repito, Miqueas sigue inquieto, sigue preocupado. Esto no me basta, esto no me sacia espiritualmente, eso no me llena. Y entonces llega a un caso extremo y dice, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿O el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tendré que sacrificar a mi propio hijo? ¿A mi hijo mayor? ¿Tendré que ponerlo en una piedra, o un altar, o una pira, como iba a hacer Abraham, y degollarlo? ¿Será esa la forma de acercarme a Dios, como hacían los pueblos paganos de alrededor? Porque yo siento que mi actividad religiosa, mi liturgia, mis cultos, mi subir al templo, no están llenando ese vacío. O sea, estas preguntas que se hace Miqueas en el versículo 6 del capítulo 6 de su libro, son preguntas que todo cristiano y toda cristiana debería hacerse. Que todo pastor, que todo predicador, todo hombre y toda mujer de Dios. No es simplemente hacer cultos por hacerlos, ir al culto por ir, repetir frases, repetir versículos, repetir canciones. ¿Está eso saciando nuestra alma realmente? ¿Está eso conectándonos verdaderamente con el Dios del cielo? ¿O es simplemente otra actividad religiosa más que aprendimos? Muchas personas cambian de religión y dejan de hacer ciertas ceremonias y empiezan a hacer otras, dejan de cantar el tipo de canciones y empiezan a cantar otro tipo de canciones, dejan de hacer algún tipo de rezos y terminan repitiendo otra clase de rezos. Y lo hacen sin pararse nunca a pensarlo. Son buenas personas, lo hacen con buena intención, de buena manera, pero sin cuestionarse lo que están haciendo. Y repito, a Dios le gusta la gente que piensa. Y si hay algo en lo que deberíamos de pensar, que es el tema más importante, es el tema de nuestra relación con Él. Porque gastamos tiempo pensando en conseguir novio, novia, esposo o esposa, gastamos tiempo pensando en los problemas de nuestros hijos, de la educación, de finanzas, pero ¿cuánto tiempo invierte en el hombre o la mujer promedio al día para reflexionar sobre su relación con el Señor, para pensar en cosas eternas, en cosas espirituales? Miqueas no desperdiciaba su tiempo. Él tiene aquí en su cerebro, entre ceja y ceja, tiene metida esta pregunta. Yo siento que algo me hace falta, siento que a nivel espiritual tiene que haber algo más para llegar a esa presencia de Dios, o para traer esa presencia de Dios en mi vida. ¿Qué será lo que tengo que hacer? Y lo maravilloso de esto es que el versículo 8 dice así, dice, oh hombre, Él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Repito, trate de imaginarse la escena. En ese momento en Israel hay miles de sacerdotes. En ese momento en Israel se celebran sacrificios todos los días. Se derraman barriles de aceite. Se queman quintales de incienso por año.
Se sacrifican cientos o miles de animales al año. Y en ese momento viene esta palabra profética, viene esta palabra revelada desde el tercer cielo para Miqueas, que si le ha estado cuestionando a Dios, porque, amado, cuando uno pregunta, el Señor responde, tarde o temprano, y de maneras que a veces ni imaginábamos, pero nos responde. Y le viene esta palabra fresquita, directa, desde el trono del Señor a Miqueas, y le dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Vamos a ver qué es lo que Dios declara que es bueno. Si Dios fuera un pastor, entonces diría, bueno, lo bueno es ir al culto, cantar, traer la Biblia, ofrendar, diezmar. Pero en realidad aquí como que no está el Señor muy interesado en eso. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, todo culmina con esto. Proféticamente, Dios le responde a Miqueas y le dice que lo que Dios pide, lo que a Él le interesa, es gente que ame la misericordia, que haga justicia y que se humille ante Él. Entonces, como decíamos antes, sí es de vital importancia entender en qué consiste este humillarnos delante de Dios. Muy bien, y usted dirá, bueno, pero entonces, pastor, usted acaba de decir que eso era del antiguo pacto, y ¿qué hay en el nuevo pacto? ¿Qué hay en esta dispensación de la gracia en la que vivimos? Ya seguro Dios no quiere que uno se humille. Bueno, si usted ha leído la primera epístola del apóstol Pedro, se va a dar cuenta en el capítulo 5, versículo 6, que hay una orden, hay un mandato ahí de este hombre que caminó cerca de Jesús, que fue uno de los íntimos amigos del Señor durante más de 3 años. Y este señor, este apóstol, este hombre de Dios, escribe y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces vemos que este es un principio eterno, que no es solo de la ley de Moisés o de la época de los profetas, sino que en el pacto que vivimos, en el pacto de la gracia, igualmente Dios sigue esperando que nos acerquemos a Él con humildad. Y vamos a tratar entonces de definir, por lo menos de lo que el Señor me ha mostrado a mí. Puede que a usted le muestre otra cosa completamente diferente y ojalá le muestre más. Pero por lo menos para empezar, yo creo que deberíamos ir definiendo entonces en qué consiste este humillarnos delante del Señor. Y en primer lugar, implica reconocer la enorme distancia, la enorme diferencia que hay entre Dios y nosotros. Yo siento que la iglesia moderna ha perdido de vista eso. Que a veces cantamos, predicamos u oramos sin entender muy bien con quién nos estamos relacionando. Es que Dios es otra cosa. Eso significa la palabra trascendente. Es un Dios trascendente. Está más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestro conocimiento. Solo conocemos de Él lo que Él nos puede revelar. Humillarnos significa acercarnos a Él entendiendo nuestra pequeñez, reconociéndola. La filosofía humanista y las teorías modernas han puesto al hombre en el centro del escenario, en el centro del universo. Como aquellos griegos que decían que el hombre es la medida de todas las cosas. En realidad el hombre es una criatura débil, mortal, falible. Enfermamos, tenemos temor, morimos. Pasamos a ser polvo. Los ricos, los famosos, los sabios, los poderosos, los presidentes, los militares. No hay forma de escapar de esto. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos que reconocer esto. Y perdónenme que les diga esto, pero yo creo que si buscamos alguna cosa positiva, si se puede hablar de lo que ha ocurrido en esta pandemia, es que millones de personas de pronto se dieron cuenta de su mortalidad. De pronto millones de personas entraron en pánico, porque se dieron cuenta que podían morir por un virus invisible, por una cosa que ni siquiera sabían que existía. Hace 2 o 3 años nadie había oído mencionar ninguno el nombre de estos virus, ni sabíamos qué era. Y sin embargo ahora hay cientos de millones de personas encerradas en la casa y temblando de temor. De temor, ¿por qué? Porque si salen pueden contagiarse, pueden contagiar a otros, enfermar y morir. Todos sabemos que somos mortales, todos sabemos que somos vulnerables, todos sabemos que somos débiles. Pero lo relegamos allá a un rincón del subconsciente y nos dedicamos a la rumba, nos dedicamos al trabajo, nos dedicamos a los negocios, nos dedicamos al estudio,
como si fuésemos eternos. Y de pronto viene una epidemia, viene una cosita como esta, y toc, toc, golpea la puerta y dice, oigan, yo ando por aquí. Y entonces entramos a reconocer que en realidad no somos gran cosa, no somos nada. Cuando uno escucha gente discutiendo con Dios, peleando con Dios, y si Dios existe, ¿por qué hace esta cosa? Y si Dios existe, ¿por qué murió mi mamá? Y si Dios existe, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Y por qué hay guerra? ¿Quiénes somos nosotros con nuestra pequeñez, con nuestra mente limitada, para discutir con el creador del universo, de los mundos, de los soles, de las galaxias? ¿Quiénes somos nosotros para discutir con un Dios que dice que creó todas las estrellas y que las llama por su nombre? ¿Quiénes somos nosotros para discutir con un Dios que dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados, que no cae un pajarito a tierra sin que Él se entere? Que no solo creó el universo, sino que lo controla a una medida que ni siquiera podemos imaginar, que es el Señor de la historia. Cuando Moisés miró aquella zarza ardiendo en el desierto, él quería acercarse para mirar y salió una voz que le dijo, quita las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Cuando nos acercamos al Señor deberíamos quitarnos las sandalias, no literalmente, pero debemos quitarnos las sandalias de nuestra prepotencia, de nuestro orgullo, de creer que lo sabemos todo y que podemos mucho, y decirle a Dios, aquí estoy, sin ti no soy nadie, sin ti no soy nada. Y no se moleste conmigo porque eso no lo inventé yo, eso lo dijo el Señor Jesús. Dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, nada. Entonces, humillarnos en primer lugar es eso. Puedo ser el presidente de la República, puedo ser el millonario más grande de Colombia, puedo ser el deportista más famoso del país o del universo, eso no importa. Cuando me acerco a Dios, soy nada. Tengo que ser consciente de esto, que lo importante en esta relación es Él y no yo. Que lo que recibo de Él es por su misericordia. Tenemos que volver, discúlpeme, pero tenemos que volver a poner a Cristo, a Dios, en el centro de nuestra predicación, en el centro de nuestra alabanza. Humillarnos delante de Dios significa que no puedo subir al púlpito o a la tarima a tocar y a cantar para que la gente vea que soy un mago de la guitarra o que tengo una voz celestial. No somos nosotros. Humillarnos significa que no puedo subir a predicar para que la gente vea si soy elocuente o si conozco mucha teología. Yo no soy el centro del culto, ni la predicación, ni el músico, ni nada. Tenemos que volver a poner a Jesús. Tenemos que volver a convertirnos en iglesias y en personas y en familias cristocéntricas, donde las cosas giran alrededor de Él. Creo que poco a poco y sin darnos cuenta, ministerios enteros grandes se fueron llenando de altivez y de soberbia. Grandes músicos, grandes conjuntos, grandes pastores, grandes predicadores. El problema en las iglesias hoy en día, el problema en el reino de Dios es que tenemos demasiada gente grande. Y yo sé que esto le puede parecer una contradicción. Necesitamos iglesias grandes, pero no predicadores grandes. Necesitamos una alabanza y una adoración grande, pero no cantantes ni músicos grandes. Hay una historia en el Nuevo Testamento que siempre me llamó la atención y para mí resume lo que es la humildad, lo que es el humillarnos delante de Dios. Es Juan el Bautista, que es pariente del Señor Jesús, que está preso, que está a punto de morir. Herodes está a punto de ejecutarlo y Juan está esperando que el Señor lo libere. Y mientras Juan está en prisión, sus discípulos, que eran muchos a los que él había bautizado, empiezan a impacientarse y a abandonarlo. Y se empiezan a pasar al bando de Jesús, que está libre y anda predicando por las aldeas y por los pueblecitos de Israel. A tal extremo que finalmente el grupo de discípulos de Juan se reduce a un mínimo. Y algunos de los más fieles llegan a la depresión y le dicen, maestro, tienes que hacer algo. La gente se nos está yendo. Nuestros discípulos nos están abandonando y se están yendo con Jesús. Tenemos que hacer algo. Hay que empezar una campaña o hay que hablar mal algo de Jesús, mal informarlo. Hay que hacer algo para que la gente vuelva. Y en ese momento Juan, en su crisis personal, en su encierro, en su temor natural a la muerte y todo,
Juan les dice algo que a mí me tocó el corazón cuando lo vi la primera vez. Les dice, es necesario que Él crezca y que yo me haga pequeño. Es que así es como funciona el reino de Dios. El reino camina bien cuando Jesús crece y nosotros nos hacemos pequeños. Pero hemos invertido el asunto y hoy en día a veces tenemos gente tan grande, artistas tan grandes, músicos tan grandes, predicadores tan grandes, apóstoles tan grandes, que la gente va a verlos a ellos, a escucharlos a ellos, y quedan maravillados por lo que ven y por lo que escuchan, pero no pueden ver a Jesús, porque Jesús se hizo tan pequeño. Hemos invertido el orden del reino. Humillarnos significa que no vamos a estar buscando posiciones, que no vamos a estar compitiendo contra nadie, que nuestro deseo no es ser ricos, famosos, poderosos y populares. Todo eso son cosas que busca la gente que no conoce al Señor. Nuestro deseo es que la gente conozca al Señor, que le sirva a Él, que le adore a Él. En eso consiste la humildad, en desviar la atención de nosotros mismos y canalizar la atención de las personas hacia Jesús. La gente puede ser atraída por la unción, por los dones, por la elocuencia, por el talento musical de las personas que sirven. Pero si están siendo atraídas hacia nosotros, todo nuestro ministerio es un fracaso. La gente tiene que ser atraída hacia la persona de Jesús. Él dijo, Él anunció proféticamente, Él dijo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Jesús es como un magneto gigante, como un imán gigante, ahí levantado en la cruz. El propósito era levantarlo. Él dijo, si yo fuera levantado, y fue levantado, y luego fue llevado al cielo, fue levantado también, a todos atraeré a mí mismo. El propósito de la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo no es atraer a la gente a tu congregación, ni a la mía, ni a nuestro ministerio, es atraer a la gente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando entendamos esto, pues vamos a estar empezando a caminar en la senda de la humildad. Voy a volver atrás al profeta Isaías, el capítulo 66, Isaías 66, creo que es el versículo 2, y vamos a compartir ahí un segundito nada más, no nos va a tomar mucho tiempo. Aquí tenemos otro profeta. Acabamos de soltar a Miqueas, venimos donde Isaías, que era su colega, y en ese capítulo 66, ya casi al final de su libro, dice: el profeta Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, no estoy buscando templos lujosos, no estoy buscando grandes estructuras, no estoy buscando catedrales. ¿Dónde me van a meter ustedes a mí? Si la tierra apenas es el escabel, el estrado donde yo descanso mis pies, y el cielo es mi trono. O sea, lleno todo el universo. ¿Cómo pretenden meterme y encerrarme en una capilla, en un templo, en una ermita, en una catedral, en una carpa? Eso es imposible, eso es demasiado grande para ustedes. La iglesia tiene que recordar esta verdad. Nos hemos llenado de gente que no sé si por ignorancia o por soberbia, no soy nadie para juzgar, pero nos hemos llenado de gente que pretende darle órdenes a Dios, que le grita, que decreta. ¿Qué está pasando? ¿Se nos olvidó con quién estamos tratando? Con el creador del universo. Él se lo recuerda a Isaías y le dice: el cielo es el trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cómo pretenden ustedes encerrarme en cuatro paredes? ¿Cómo pretenden manipularme? ¿Cómo pretenden manejarme? La humildad nos lleva a recordar eso, que Él es demasiado poderoso, demasiado santo, demasiado grande, y que nosotros en realidad somos nada o menos que nada ante la presencia de un Dios como este. Todo lo que tenemos, salvación, perdón de pecados, vida eterna, cualquier bendición que Dios quiera darnos, salud, prosperidad, familia, es por la misericordia de Él. Él no está obligado a darnos nada, absolutamente nada. Así que ¿cómo nos pretendemos ponernos de pie en un púlpito y gritar y zapatear y decir: ordeno que esto ocurra y ordeno que pase aquello? La verdadera humildad es la que mostró Jesús en el huerto de Getsemaní. Al final de las cosas Jesús dijo: Señor, esto es lo que yo quiero, pero si no es así, si esto no está bien, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Entonces hay cosas que yo deseo en mi vida, hay cosas por las que oro, pero yo no voy a orar tratando de torcerle el brazo a Dios, si me permite la expresión. Y tenemos que aprender ahora y decirle: Dios, estas son mis peticiones, te las ofrezco con alegría, esto es lo que yo pienso que necesito, esto es lo que yo pienso que necesita mi familia, lo que pienso que necesita la iglesia, o la ciudad, o el país, Señor. Aquí están delante tuyo, Señor. Si están conforme a tu propósito, a tu plan eterno, si esto ayuda a que el reino se extienda, Señor, por favor bendícelo y permite que se cumpla. Pero si no, Señor, dame el contentamiento, dame la paz, dame la sabiduría y la humildad para entender que debe ser hecha tu voluntad y no la mía, y que tus caminos siempre son más altos que mis caminos. Pues bien, después de que el Señor le hace esta introducción a Isaías, como diciéndole: Isaías, recuerde con quién está hablando. Entonces le dice el Señor en el versículo 2, le dice: mi mano hizo todas estas cosas, o sea, el cielo y la tierra, yo soy el creador, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. O sea, Isaías, usted es una criatura, usted va a vivir 80, 90, 100 años y le va muy bien, y yo soy eterno. Usted vive ahí en una ciudadcita que se llama Jerusalén, yo habito el universo entero, y estoy más grande que el universo, ni el universo me puede contener. Mi mano hizo todo esto, pero, oiga qué interesante, versículo 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Note otra vez la palabra humildad. Dice: miraré, yo que soy el creador del universo, yo que hice el cielo para que fuera mi trono y la tierra para que fuera el estrado de mis pies, yo voy a mirar, voy a contemplar, voy a poner mis ojos, mi atención y mi corazón en aquel hombre o en aquella mujer que es pobre y humilde de espíritu. No pobre financieramente, pobre y humilde de espíritu. Otra vez el adjetivo otra vez la necesidad de humillarnos. ¿Por qué? Para recordar que no estamos tratando con un igual, ni con un siervo, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí hay una revelación más. Dice que una de las muestras de la humildad es temblar a la palabra de Dios. Es acercarnos a ella con temor, con respeto, con amor, con reverencia. Llevamos, no sé, un mes de confinamiento en casi todo el mundo, o más ya. La pregunta es: en todas estas 5 semanas, aparte de quejarse por lo feo que es estar encerrado, ¿cuántos capítulos de la Biblia hemos leído? ¿Cuántos libros hemos leído? ¿Cuántos hemos sacado la palabra de Dios con un lápiz, con un cuaderno? Porque siempre decimos: sí, la Biblia es maravillosa, pero es que a mí no me queda tiempo, pastor. Mire, 8 horas de trabajo, 1 hora mientras llego al trabajo, 1 hora mientras regreso, la esposa, los niños, el marido. La verdad que no me queda tiempo. Bueno, pues usted ha tenido ahora mes y resto de tiempo. Humillarse no es solamente pegar gritos en el culto, llorar, tirarnos al suelo. Dice el Señor que parte de la humillación consiste en acercarnos a su palabra con temor, con respeto, con reverencia, con hambre, con sed espiritual. Lo hemos hecho. Lo estamos haciendo. ¿Y por qué hay que esperar que haya una pandemia para hacerlo? La humildad es la que nos dice: Señor, yo tengo mis propias ideas, y mi familia me enseñaron ciertas cosas, en la escuela otras, en la secundaria otras, en la universidad aprendí otras, pero Señor, necesito tu consejo, necesito tu sabiduría, necesito, así como necesito desayuno, almuerzo, cena, y ustedes los colombianos, aparte de eso, tienen, no sé, las 11 y las 3 y un montón de comida. Ustedes comen que da gusto y se come bien. Caramba, pero aparte de alimentar el cuerpo, aparte de ejercitar el cuerpo, aparte de alimentar la mente en el estudio, ¿cuánto tiempo dedicamos a alimentar nuestro espíritu con la palabra eterna de Dios? Esa es una muestra inequívoca de humildad. El hombre o la mujer que se apasionan por la palabra. No solo el sermón que oyen una vez a la semana en la iglesia, sino que en su casa buscan, que oran. Pastor, es que yo no entiendo mucho. Pues qué bueno, yo tampoco. Por eso es que necesitamos mantenernos humildes. Necesitamos estar diciendo al Señor: Señor, dame sabiduría, como dice Santiago. Se la pedimos, Él le va a dar a todos, no solo a los predicadores. No le va a dar gotita, le va a dar en abundancia y sin reproche. Así que, según Isaías 66, versículo 2, una de las muestras de la humildad sería nuestra relación con la palabra del Señor. Yo les animo, que esto va a pasar pronto, en el nombre de Jesús. Vamos a volver a nuestros quehaceres normales, pero ojalá que no solo volvamos a los quehaceres normales, sino que más bien
esto nos sirva como un aliciente, como una inyección para decir qué cantidad de horas y de días he desperdiciado en mi vida. Me doy cuenta que uno no tiene tanto tiempo como piensa y voy a aprovechar mi tiempo, voy a acercarme más con humildad a la palabra eterna de Dios. Así que tenemos ya dos profetas, el testimonio de Miqueas y tenemos el testimonio de Isaías, de que deberíamos de acercarnos. Y termino compartiéndoles un texto que todos conocen en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Yo creo que todos lo conocemos. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia maravillosa que tenía Filipo, le dice que en ellos haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, tomando forma de siervo. Y en esta forma humana se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Cuando entramos en este camino de la humildad, dejamos de competir por puestos en las iglesias. Nos gozamos cuando un hermano nuevo o una hermana nueva empieza a servir, aunque esté recién llegado a la iglesia y nosotros tengamos 20 años, pues le damos gracias y decimos, Señor, úsala, qué bendición que está tan joven y que ya tiene esta pasión por servir, en lugar de decir, oiga, ¿por qué no me pusieron a mí, que yo estaba aquí? Eso es la carne, amigo. Eso es el deseo de figurar. En el reino de Dios debe haber en nosotros el sentir que hubo en Jesús. Siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que decidió humillarse hasta la muerte más terrible, hasta la muerte de cruz. Y aquí viene el corolario, el resumen, la moraleja, la aplicación de lo que he estado compartiendo con ustedes, amados. Es esto, porque Él estuvo dispuesto a humillarse hasta lo más bajo. El Padre lo levantó hasta lo más alto. Porque el reino de Dios funciona al revés que los reinos del mundo. Aquí dijo Jesús, el que quiere ser grande, tiene que hacerse nuestro servidor. Humillarse delante de Dios es estar dispuesto a servir. Estar dispuesto a tomar la escoba, a tomar el trapeador y trabajar en la iglesia. No solo en el púlpito, cualquiera se sube al púlpito. Cualquiera se pone detrás de una guitarra o de un micrófono. Pero ¿cuántos están dispuestos a limpiar las bancas, a limpiar el piso, a atender a los ancianos, a cuidar a los niños, a hacer las docenas y docenas de cosas que requiere una iglesia para funcionar hoy en día? Ojalá que estos días que hemos pasado y que este evento que estamos teniendo, pues nos ayuden a reflexionar en esto. Y que cuando esto pase, que va a ser pronto, haya una visitación de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, y veamos gente que de verdad se ha humillado. No porque se rompieron la ropa, ni porque andan despeinados, ni mal vestidos, ni sucios, ni pegando gritos en los cultos, no es eso, sino porque se acercan a Dios con respeto y reverencia, porque se acercan a la palabra con respeto y reverencia, y porque tienen una pasión por servir, no solo por ir una vez a la semana al culto a sentarse, sino que ojalá todos los pastores y hombres y mujeres de Dios en América Latina y en el mundo se vean acosados después de esto por hermanos y hermanas que dicen, pastor, quiero aprovechar los años que Dios me va a permitir vivir sobre esta tierra, quiero aprovecharlos sirviéndole al Señor, sirviéndole a mi prójimo, dígame en qué puedo ser útil. Hay gente que visitar en los hospitales, hay gente que visitar en las cárceles, hay ancianos o hermanos enfermos en las casas que podemos llevarles la cena del Señor. Pastor, puedo hacer algo, puedo acomodar los automóviles, puedo trabajar en el parqueo, puedo trabajar en la limpieza, pero póngame a hacer algo. Yo quiero pasar el resto de mi vida sentado ahí, alimentándome y no produciendo para el reino. Humillarnos delante de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Él va a sanar nuestra tierra y lo va a hacer pronto. Pero la pregunta es, ¿y después de que la tierra esté sana, qué va a pasar? ¿Vamos a seguir siendo los mismos cristianos sin compromiso, centrados en nosotros mismos? ¿O nos vamos a convertir en guerreros y guerreras de Dios, que vamos a tomar las fortalezas del enemigo y vamos a liderar a los cautivos y vamos a arrancar el botín y lo vamos a traer para ponerlos a los pies del Señor Jesucristo, que es el único que merece todo el honor y toda la gloria? Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Dios ha
guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo